Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestra última clase hemos realizado una pequeña retroalimentación de los efectos de las obligaciones y veíamos que el efecto normal de la obligación es su cumplimiento, ¿verdad? La excepción sería el hecho de que la misma no sea cumplida, es decir, que no se cumplan con los términos establecidos por los obligados o por aquello que el deudor deba desempeñar por alguna otra de las fuentes de las obligaciones. La obligación, bueno, siempre lo reiterábamos, emerge no solo de un contrato, sino también de otras fuentes, como la gestión de negocios ajenos, la declaración unilateral de voluntad, la, el enriquecimiento ilegítimo y el pago de lo indebido, ¿no? Que también lo vamos a ir estudiando. Sin embargo, nosotros tenemos que concluir el tema de los efectos de las obligaciones y nosotros ya habíamos ingresado en la última parte al estudio de los efectos que se dan, pero desde la perspectiva del incumplimiento, ¿no? Es decir, ante el incumplimiento del deudor, el, surgen ciertas situaciones jurídicas que nosotros podemos evidenciar. En primer lugar, se materializa esa facultad de exigir, ¿no? Que tiene el acreedor. Y el acreedor podrá acudir ante la autoridad judicial para exigir que se cumpla la obligación, sea de dar, hacer o no hacer. Y nosotros hemos visto que las reglas sobre, sobre este cumplimiento forzoso varían, ¿verdad? Nosotros veíamos que, bueno, la prestación de dar puede implicar eh, la ejecución forzosa mediante el desapoderamiento. Veíamos también que hay ciertos requisitos para que pueda operar. Veíamos además que en prestaciones de hacer, la ejecución forzosa puede realizarse en especie, ¿no? Pero en caso de no ser así o en caso de incumplirse, se procederá al pago de los daños y perjuicios. Finalmente hablábamos de las prestaciones de no hacer y estas implicarán, o bueno, cómo se ejecuta forzosamente estas mediante la decisión que implique devolver las cosas al estado en que se encontrarían si es que no se hubiese, si es que se hubiese cumplido la obligación, ¿verdad? Entonces hemos estudiado estos efectos, los hemos detallado, pero otra de las consecuencias, tal cual decía Cristal hace un momento, otra de las consecuencias que se genera ante el incumplimiento es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Eh, y todo esto que estamos estudiando, estimados estudiantes, lo hemos desglosado en la última clase. En la última clase nosotros veíamos que, a ver, el primer momento se va a dar el cumplimiento de la obligación, ¿no? Bueno, nosotros cuando veíamos la naturaleza de la obligación, analizábamos que la misma implica cuatro situaciones jurídicas. Veíamos que hay un Schuld y hay un Haftung, es decir, un primer momento eh, en el cual hay una presión psicológica para que el deudor cumpla y posteriormente esa presión psicológica para que el deudor cumpla, hay un segundo momento en el cual se puede agredir el patrimonio, ¿no? El acreedor podrá agredir su patrimonio y satisfacer sus necesidades. O bueno, satisfacer en realidad ese, ese débito que hay, satisfacer esa, cumplir con el objeto de la obligación, ¿no? Entonces, eh, no estamos haciendo más que ir detallando qué implica cada cosa, ¿no? Cuando hay el Schuld o el denominado, o mm, las situaciones jurídicas del deudor y el acreedor se manifiestan, también estamos ante las figuras que hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, nosotros decíamos que el deudor tiene dos situaciones, son el débito y la responsabilidad, y el acreedor tiene una facultad de recibir y una facultad de exigir, ¿no ve? Entonces, cuando hay esa facultad de recibir y por parte del acreedor y hay por parte del deudor ese débito, es decir, esa presión psicológica para cumplir la obligación, se da pues el cumplimiento mediante
mediante el pago o mediante alguna de las formas que hemos visto, ¿no? Que implica que la obligación, bueno, se cumpla y con el pago se extingue la misma. Pero ya nosotros hemos ido analizando las consecuencias del incumplimiento y esto es justamente esa facultad de exigir que tiene el acreedor y esa responsabilidad también que se genera en su momento para el deudor, ¿no ve? Entonces ahora nos corresponde estudiar la responsabilidad. Veamos entonces las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. De esta manera, nosotros vamos a retomar conceptos que ya conocemos, ¿no? Viejos conceptos conocidos que ya se han estudiado en teoría de la responsabilidad, que es una asignatura que, que se estudia en primer semestre y en la cual se desarrollan conceptos básicos que pueden ser inherentes a la responsabilidad civil y también algunos aspectos mucho más básicos de la responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces ahí ustedes estudiaban que al menos para que una persona sea responsable, tienen que existir 4 elementos, es decir, es un cuadrito en el que tienen que concurrir 4 aspectos, cuatro elementos que son la antijuridicidad, el daño, el nexo de causalidad y los factores de atribución. Entonces nosotros en las siguientes clases vamos a recordar esto y vamos a vincularlo a la obligación. Eh, Veamos cómo. El incumplimiento, como decíamos, es el efecto anormal de la obligación y genera el fracaso de las expectativas del acreedor, generando de esta manera un menoscabo al patrimonio. El acreedor, bueno, tenía planeado que ese dinero que se le debía ingrese a su patrimonio o que ese bien que se le debía ingrese a su patrimonio en cierto momento, ¿no? Entonces se genera expectativas, planifica también la forma en la cual va a explotar dichos bienes. Sin embargo, ante el incumplimiento, hay una falta de colaboración, ¿no? Entonces, el deudor generará también algún daño, eh, pero este daño se repara cuando se cumple con ciertos requisitos, ¿verdad? Eh, no cualquier daño es resarcible, ustedes ya lo saben bien, ¿no ven? Si es que, por ejemplo, una empresa pone publicidad demasiado llamativa para atraer clientela y en esa actividad, por ejemplo, le genera un menoscabo a un pequeño negocio que está a su lado. Imaginemos un negocio de comida, ¿no? Entonces, son 2 negocios de hamburguesas que están lado a lado. Uno de ellos tiene muy buena publicidad, de modo que llama incluso a la clientela del pequeño negocio. En esa circunstancia, ¿habrá un daño? Claro que sí, ¿verdad? Pero no será un daño resarcible, ¿o sí? No será un daño resarcible, ¿por qué? Porque para empezar no hay antijuridicidad y este aspecto es un elemento sumamente importante para que exista responsabilidad, ¿no? Entonces, no todos los daños terminan siendo resarcibles, ¿no? Pero ante la obligación se generan ciertos daños y ante su incumplimiento también, y vamos a ver que deberán resarcirse en su momento, ¿no? Estamos entonces ante un acreedor que no solo se ha beneficiado con el valor de la prestación, sino que también puede haber un perjuicio adicional, un perjuicio que se dé en contra del acreedor. Los daños y perjuicios que se configuran por el incumplimiento del deudor cumplen la función de equivalencia patrimonial. Cuando se, cuando se condena a una persona al pago de daños y perjuicios, se busca restablecer esa situación patrimonial que debería tener en caso de que no hubiese acontecido ese hecho dañoso, ¿verdad? Con su resarcimiento, la ley busca dejar al acreedor en la misma situación que tendría si el deudor hubiese cumplido la prestación. Son subsidiarios esta responsabilidad, estos daños y perjuicios terminan siendo subsidiarios, ya que no son el objeto de la obligación, ¿no ve? Cuando uno se compromete a pagar dinero o cuando uno se compromete a entregar un bien,
en realidad no se está comprometiendo directamente al pago de los daños y perjuicios, ¿verdad? Esto será secundario ante el incumplimiento. Lo principal es cumplir la obligación debida, la obligación que, bueno, que forma parte del objeto de la misma. Al respecto, nuestro Código Civil en el artículo 339 explica lo siguiente, ¿no? Y dispone lo siguiente. Responsabilidad del deudor que no cumple. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño, si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le sea imputable. Como podemos ver, estimados estudiantes, una de las consecuencias del incumplimiento es justamente el resarcimiento del daño. Entonces puede decirse que esta responsabilidad, esta reparación del daño, consiste en el derecho que tiene el acreedor con respecto al deudor para que éste le pague una cantidad de dinero equivalente a lo que habría valido el cumplimiento íntegro de la obligación. Así lo manifiesta Arturo Alessandri, eminente jurista chileno, ¿no? Este instituto jurídico, este, este instituto de la responsabilidad civil que emana también del incumplimiento, se fundamenta en lo siguiente. En primer lugar, en otorgar una acción contra el deudor negligente, es decir, no bastará únicamente con pedirle el cumplimiento de la obligación, sino que además se tendrá que cubrir esos daños que se han generado, ¿no? Eh, y en segundo lugar, se fundamenta en el principio según el cual nadie puede ser lesionado en su patrimonio por un acto de un tercero, ¿no ven? Entonces, se estaría rompiendo incluso un principio ético. Se estaría contrariando el alterum non laedere o también conocido como el neminem laedere, ¿no? No hacer daño a otros. ¿Cuáles son las clases o tipos de indemnización de los perjuicios? Estos pueden ser, en primer lugar, compensatorios, ¿ya? La indemnización compensatoria se refiere al derecho que tiene el acreedor para exigir al deudor que pague en dinero el valor de la obligación. Esta está prevista por el artículo 344 del Código Civil y los artículos 429 y 430 del Código Procesal Civil. Ustedes recordarán, estimados estudiantes, que hay algunas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en la prestación de dar, nosotros decíamos que si ya no es posible entregar la cosa, se puede pedir el equivalente más los daños y perjuicios. Entonces, en esta situación directamente estaríamos ante una situación de un resarcimiento o de una indemnización compensatoria. O en el caso igual de la prestación de hacer, ¿no ve? En el caso de la prestación de hacer, el acreedor tiene dos opciones. O puede pedir que el deudor cumpla la obligación y el juez le dará un tiempo, o puede pedir incluso directamente el pago de los daños y perjuicios, recordarán, ¿no ve? Ante el incumplimiento del deudor. Entonces, en estas circunstancias estamos ante una indemnización de daños, bueno, de los daños que va a ser compensatoria. Eh, pero la indemnización también puede ser moratoria, ¿ya? Es el derecho que tiene el acreedor a solicitar del deudor el pago de dinero equivalente al cumplimiento oportuno de la obligación. Este se encuentra previsto en los artículos 344 y 377 del Código Civil Boliviano. Entonces, estimados estudiantes, cuando hablamos del resarcimiento, la reparación moratoria, estamos hablando de una reparación o una indemnización que se realiza por por haberse retrasado en el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces, no debemos dejar pasar por alto estos aspectos y debemos tomarlos muy en cuenta. Nosotros decíamos, por ejemplo, que encontramos estas formas
en el artículo 344. El artículo 344 del Código Civil nos dice el resarcimiento del daño en razón del incumplimiento o del retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de la que ha sido privado, con arreglo a las disposiciones siguientes. Esto aquí podemos evidenciar lo ya manifestado, ¿no? Tanto la indemnización compensatoria como la moratoria. Y nosotros también habíamos mencionado que esto está previsto en los artículos 429 y 430 del Código Procesal Civil. Esto según lo que ya hemos estudiado en la ejecución forzosa de las obligaciones. Estimados estudiantes, también nosotros encontramos la previsión del artículo 347, como decíamos, del Código Civil, esto respecto a a la indemnización moratoria, ¿no? ¿Qué nos dice textualmente este artículo? En las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en la obligación, en el cumplimiento, solo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora. Esta regla rige aún cuando anteriormente no se hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño, si antes de la mora se debían intereses, etcétera, etcétera. Podemos ver entonces que en el caso de montos de dinero en obligaciones pecuniarias, los daños y perjuicios van a ascender al interés legal, ¿no? El interés legal que es del 6% anual, como habíamos visto. Nosotros decíamos que el máximo, el tiempo, no el tiempo, el porcentaje máximo de intereses que puede haber en una obligación, y esto lo decíamos antes de tocar temas que todavía nos toca tomar en cuenta, es el máximo de intereses es del 3% mensual que puede acordarse entre las partes, o en caso contrario será el del 6% anual, ¿no? Pero ya lo vamos a analizar con mayor detalle con posterioridad. ¿Cuáles son los presupuestos para la responsabilidad del deudor? Estimados estudiantes, cuando nosotros analizamos los presupuestos, estos pueden, según algunos autores, también aumentar, ¿no? Entonces nosotros los vamos a tomar en cuenta en esta parte, en esta primera parte, 4 aspectos, 4 presupuestos. Pero cuando ya nosotros analicemos la teoría de la responsabilidad civil, que es el tema que viene, vamos a tomar en cuenta, vamos a desglosar la antijuridicidad también, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos otros aspectos también como la imputabilidad y también como la acción u omisión humana, ¿no? Entonces, esto varía también según algunos autores, ¿no? Esto es importante que lo tomen en cuenta. Algunos autores te darán más elementos o más presupuestos para la responsabilidad, otros menos. Pero si tuviéramos que generalizar, son 4, ¿no? Son 4 los aspectos. En primer lugar, la antijuridicidad. En segundo lugar, como lo que decíamos, ¿no? El daño, el nexo de causalidad y los factores de atribución. Pero cuando hablamos ya del incumplimiento de la obligación, la doctrina ha establecido que se requiere al menos de estos aspectos, de estos conceptos, de que estos institutos, o bueno, que este instituto jurídico se manifieste mediante los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que haber un incumplimiento por parte del deudor. En segundo lugar, esto tiene que ser imputable al deudor, es decir, esto tiene que darse por dolo o culpa. Nosotros sabemos que esto es un factor de atribución, ¿no ve? Un factor de atribución subjetivo. Es decir, tiene que existir dolo o culpa para que el deudor termine siendo responsable. En tercer lugar, tiene que haber un daño sufrido por el acreedor y esto debe implicar una ilicitud del motivo, es decir, que no haya un justificativo permitido por la ley. Finalmente, una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño.
Vamos analizando estos aspectos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tiene que haber un incumplimiento del deudor. Ahorita estamos hablando de la responsabilidad que emerge ante el incumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces, va a haber se va a condenar a ese pago de los daños y perjuicios, en otras palabras, al, a la responsabilidad civil eh, que emane del incumplimiento de una obligación, en primer lugar, cuando haya incumplimiento del deudor. Pero no basta solo el incumplimiento del deudor, ¿no? El incumplimiento, nosotros sabemos, es la disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta que efectivamente éste debe. Recordemos que el incumplimiento defectuoso equivale a un incumplimiento. Eso ya lo hemos visto desde un principio. Esto se verifica por la certeza que se tiene que el deudor no va a cumplir la prestación. Es potestativo por parte del acreedor recibir la prestación fuera del plazo. Eso también ya depende de él, ¿no? El incumplimiento puede ser absoluto o relativo, pero cualquier variación en ese principio de exactitud que hemos visto ya evidencia que hay un incumplimiento. En segundo lugar, tiene que haber imputabilidad del incumplimiento del deudor en razón a su culpa o dolo. Como podemos ver en el incumplimiento de las obligaciones, estimados estudiantes, hay un factor de atribución subjetivo, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta al sujeto como tal. Se tiene que realizar un análisis del sujeto comparándolo con un bonus pater familias. Cuando nosotros analizábamos la temática del pago, decíamos que este debe realizarse con la diligencia de un buen padre de familia, recordarán, ¿no? ¿Y por qué se establece eso? Eso se establece para también determinar la responsabilidad, porque si no ha obrado como un buen padre de familia en la obligación que, a la que está ligado, entonces se podrá evidenciar la culpa, ¿no? Es decir, la negligencia, la imprudencia. Este elemento se refiere entonces a la capacidad de responder del sujeto que incumplió la obligación. Se atribuye al deudor la autoría del incumplimiento y de sus consecuencias. Fundamenta la responsabilidad civil en materia de obligaciones, esta imputabilidad. El incumplimiento debe ser imputable al deudor al cual se va a reclamar el daño ocasionado. Esto también es muy interesante de lo que nos manifiesta Llambias. No basta que el deudor haya actuado con discernimiento, intención y libertad, es decir, esa imputabilidad en primer grado. No basta con que el mismo comprenda o entienda que pueda generar el daño. Es necesario también que su conducta sea pasible de reproche por no haber cumplido deliberadamente, en primer lugar, mediante una actitud dolosa, o bien por haber omitido la diligencia necesaria para hacerlo, es decir, mediante la culpa. Este reproche moral constituye la imputabilidad en segundo grado. Entonces, Llambias nos dice hay dos grados de imputabilidad. Una imputabilidad en primer grado, que se refiere justamente a esa capacidad de entender, ¿no ve? Uno entiende que está incumpliendo la obligación, pero no siempre es ese comprender la, que uno está incumpliendo deriva en el dolo o culpa, ¿no? Además, hay una imputabilidad en segundo grado que se refiere justamente al análisis ya de la conducta, de la reprochabilidad de la conducta. ¿No ve? Nosotros ya en teoría de la responsabilidad veíamos varios casos para analizar si existe culpa o no. O bueno, tratábamos de comprender esto, ¿no? Y obviamente cuando uno recién está empezando derecho es más complicado, pero ustedes ya han avanzado, ya comprenden más algunos conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Entonces ya esto se entenderá de mejor manera. Entonces, en la imputabilidad en segundo grado a la que se refiere Llambias, nosotros encontramos el dolo. Pero bueno, bastará con la culpa para que uno sea responsable, ¿no? Sin embargo, el dolo tiene sus propias consecuencias. El dolo tiene diferentes significados en el derecho, estimados estudiantes. En primer lugar, como un vicio de la voluntad, al menos en el derecho civil, en primer lugar puede ser un vicio de la voluntad, es decir, eh, un,
será un conjunto de reticencias, de artificios, maquinaciones, reticencias de las que se vale una persona para hacer incurrir en error a otra parte, ¿no? A eso se refiere el dolo en materia de contratos, ¿no? Cuando uno ve los vicios del consentimiento, es decir, ciertas causales de nulidad, uno ve que el dolo se refiere a ello, es decir, el deudor, o mejor dicho, el acreedor se valdrá de ciertos engaños, para que el deudor, bueno, termine por celebrar en su momento el contrato, ¿no? Entonces, eh, esto ya lo van a analizar con mayor detalle, o bueno, este significado del dolo lo van a estudiar con mayor detalle en la materia de contratos. En hechos ilícitos, que también vamos a estudiarlos en esta materia, se refiere a la intención de causar daño, ¿no? El dolo en el hecho ilícito, es decir, cuando uno genera daño a otra persona, eh, significa la intención de generar ese daño. Pero en el incumplimiento de la obligación, el dolo se refiere a la intención deliberada con que el deudor deja de cumplir la obligación. ¿Se entienden, no, esas diferencias? El dolo en materia de contratos es un engaño para que una persona celebre el contrato. El dolo en hechos ilícitos es esa intención de generar el daño. Y el dolo en materia de obligaciones es la intención deliberada de no cumplir la obligación, ¿no? Se requiere que el deudor tenga la posibilidad de cumplir y no quiera hacerlo. Eso es, a eso nos referimos con el dolo en la obligación. El artículo 345 hace comprender que una actitud dolosa puede generar el resarcimiento de daños imprevistos, ¿no? La regla es que los daños que se paguen sean solo aquellos previstos, aquellos que se pueda prever. Esto en mérito a la culpa, ¿no? Nosotros sabemos que la culpa cumple con cierto, o bueno, debe cumplir con ciertos elementos como la imprevisibilidad y la inevitabilidad, ¿no ve? Para que no haya culpa, bueno, si hablamos de un hecho imprevisible e inevitable, bueno, no habría culpa, ¿no? En primer lugar, si es previsible y es evitable, hay culpa. Entonces, se repara lo previsible, lo que uno ha previsto que podría, o bueno, el daño que uno ha previsto que podría generar. Pero el dolo, estimados estudiantes, genera una consecuencia que es pagar los daños incluso imprevistos, ¿ya? Así lo establece el artículo 345. Nos dice lo siguiente: el resarcimiento solo comprende el daño previsto que ha podido preverse. Si el incumplimiento o retraso no se debe al dolo del deudor. Entonces, cuando hay dolo, uno tendrá consecuencias menos favorables que si ha obrado con culpa, ¿no? No puede exonerarse de la responsabilidad por dolo. Esa es otra regla relacionada. Si nosotros revisamos el artículo 350 de nuestro Código Civil, el mismo establece lo siguiente, ¿no? Los pactos siguientes son nulos. Número 1. Los que anteladamente exoneren o limiten el deber de resarcir el daño que deriva de la responsabilidad del deudor por dolo o por culpa grave, ¿no? Entonces, como podemos ver, no se puede exonerar previamente a alguien de la responsabilidad que pueda surgir por su actitud dolosa o culposa. Ahora hablemos de la culpa. Ya hemos hablado del dolo, ¿no? El dolo es esa intención de incumplir la obligación. La culpa puede entenderse también en dos sentidos, en diferentes sentidos, ¿no? En un sentido amplio, en un sentido lato, es el quebrantamiento de un deber jurídico, comprendiendo incluso la violación dolosa como culposa, ¿no ve? En un sentido amplio, la culpa se refiere tanto al dolo como la culpa. Pero en un sentido estricto, la culpa es la negligencia, es la imprudencia, es el descuido, es la desidia, la falta de precaución
por el deudor sin la intencionalidad de obrar. Estimados estudiantes, la culpa sería la culpa se referiría al incumplimiento de esos deberes, de esa diligencia mínima que se exige por la ley, ¿ya? Entonces no debemos olvidar aquello. Según Mainz, la culpa estaría en la mitad del camino entre, entre el dolo y el caso fortuito. Entre el dolo y el caso fortuito. Estaría en el punto medio, ¿no? Es decir, el dolo sería esa intención de incumplir, pero la culpa no implica tampoco aquello, sino simplemente un descuido. Y el caso fortuito, bueno, se refiere a aquellas circunstancias por las cuales uno no ha previsto y, bueno, no ha podido evitar que la obligación se incumpla, ¿no? Entonces hay ciertas circunstancias que nos eximen de cumplir la obligación también. Continuemos entonces. ¿Cuáles son las clases de culpa? El derecho romano, estimados estudiantes, ha distinguido, bueno, ha realizado la distinción entre la culpa grave y la culpa leve, ¿no? ¿A qué nos referimos con la culpa grave? La culpa grave es la gruesa falta de prudencia. Por ejemplo, la de un depositario que deja la puerta abierta, ¿no ve? Se le ha otorgado un bien para su resguardo, para su cuidado, y entonces, en esta circunstancia, estaríamos ante una persona que para nada ha cumplido la diligencia de un buen padre de familia, es decir, de una persona razonable. Tenemos además la culpa leve, ¿no? La culpa leve implica el no querer observar los cuidados de un buen padre de familia prudente que cuida intereses ajenos como si fueran propios, ¿no? Y esto se hace en un análisis inabstracto. Puede hacerse también mediante un análisis inconcreto, al no poner los cuidados que cada quien pone en sus propios asuntos. La culpa también puede ser culpa levísima. Los glosadores se han referido a una nueva categoría, ¿no? La culpa levísima es la omisión de cuidados de un muy buen padre de familia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es imaginarnos a un muy buen padre de familia, es decir, una persona demasiado diligente, y si no se cumplen con los deberes o que implicaría ponerse en los zapatos de esa persona, entonces estaríamos ante una culpa levísima, ¿no ve? Son aspectos entonces que debemos tomar en cuenta. La culpa levísima no llega a tener mayor trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, la culpa grave, vamos a ver que también tiene algunas consecuencias jurídicas, o bueno, se toma en cuenta por nuestro ordenamiento jurídico, mientras que la culpa leve se va a referir a incumplir los deberes de un buen padre de familia, es decir, va a ser la culpa en el sentido más genérico, la culpa que se toma en cuenta para determinar si una persona ha sido o no culpable, ¿no? Si es que nosotros, estimados estudiantes, decimos que no se ha cumplido con esos deberes de un buen padre de familia, entonces habrá culpa leve, por tanto, habrá responsabilidad. Hay diferentes sistemas de culpa. Podemos distinguir al menos dos. Uno de ellos considera en abstracto, confrontando la conducta del obligado con tipos de comparación escogidos a priori. El buen padre de familia, el hombre razonable y prudente, el buen comerciante en materia comercial. ¿Cómo se determina entonces en estos sistemas? Comparando con un tipo abstracto, ¿no? Es decir, con una persona que entendemos mediante la razón y comparamos el caso concreto con esta situación. Pero también hay un sistema en el que se considera
cada hecho concreto, dejando a la prudencia de los jueces juzgar de acuerdo a la naturaleza de la obligación y las particularidades del caso. Entonces, hay un sistema en el cual se analiza esto. Esto más que nada lo podemos ver en materia penal, ¿no? En materia penal, el juez, para determinar la culpa, simplemente analizará si ha existido esa imprudencia y ya no tendrá que acudir a la figura abstracta del buen padre de familia. ¿Se entiende esa diferencia, no? Ustedes ya han estudiado en teoría general del delito esos aspectos que implican el dolo y la culpa, ¿no? El delito culposo, por ejemplo. Entonces, cuando el juez determina que ha habido un delito, o bueno, eh, tipifica una conducta para determinar si hay responsabilidad penal, eh, y este es un tipo penal culposo, entonces no va a comparar la actitud de la persona con un buen padre de familia, porque es un sistema diferente el que se maneja. En cambio, en materia civil, para determinar si una persona ha sido culpable, se acude a esa figura abstracta del bonus pater familias. ¿Ya? Finalmente, nuestro Código Civil asume un sistema inabstracto. El artículo 302, tal cual nosotros ya hemos estudiado, nos refiere que en el cumplimiento de la obligación, el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. En otros ordenamientos jurídicos, ustedes van a revisar este denominativo bajo el nombre de hombre razonable, buen comerciante, como habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, hay tesis además diferentes, ¿no? Sobre la responsabilidad. Hay tesis unitarias y hay tesis dualistas de la culpa. Existen perspectivas diferentes respecto a la misma. Algunos nos dicen que la culpa es dual, puede ser una culpa contractual o extracontractual, dependiendo de la fuente de la fuente de las obligaciones de la que surjan, ¿no? La culpa, nos dicen, es un concepto dual entre quienes sostienen esto. Encontramos a Aubrey Rao, de Molombe, Laurent, Colin, Capitante y Josserand. Y ellos nos dicen, la culpa va a ser contractual o extracontractual. Esa es una tesis dualista, ¿no? Será contractual cuando se cometa por el incumplimiento de un contrato, por negligencia, imprudencia o imprevisión. Y será extracontractual cuando hay una violación de un derecho ajeno por negligencia de la gente que trae como consecuencia el resarcimiento del daño. Es decir, no hay un contrato, pero si se genera el daño, tendrá que repararse por él mismo. Pero hay otras perspectivas, como la de Marcel Planiol, que nos dice que en realidad la culpa es un concepto unitario, es decir, que solo hay un tipo de culpa, ¿no? Y que teóricamente significa que hay un incumplimiento de una obligación preexistente con la consiguiente responsabilidad. Esto se evidenciaría tanto en la culpa contractual como en la extracontractual. Según Planiol, en la responsabilidad extracontractual en realidad se estaría incumpliendo también un deber, también una obligación, que es aquella de no hacer daño a otros. Entonces estaríamos, estimados estudiantes, ante una, ante una culpa únicamente ante el incumplimiento de obligaciones, ¿no? Sin necesidad de realizar esta distinción. Pero nuestro ordenamiento jurídico ha optado por la tesis dualista, ¿no ve? Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico hay culpa contractual y también culpa extracontractual. Aspectos que debemos considerar. Revisemos ahora algunas reglas inherentes al concepto de culpa, algunas disposiciones establecidas por nuestro Código Civil. En primer lugar, hablemos sobre la dispensa de culpa que se encuentra prevista en el artículo 350 de nuestro Código Civil, que nos establece que son nulos los acuerdos que anteladamente exoneren el deber de resarcir el daño en caso de existir dolo o culpa grave, ¿no? Entonces, esto determina que si hay culpa leve, sí se puede hacer acuerdos que exoneren de esta responsabilidad. Pero si hay culpa grave, la que hemos estudiado ya, cuando hay una gruesa falta de diligencia, no se puede exonerar previamente de esta responsabilidad, tampoco cuando existe dolo.
En segundo lugar, se establece que son nulos los acuerdos que anteladamente exoneren del deber de resarcir por violación de normas de orden público, ¿no? Entonces, si anteladamente uno dice, bueno, si se comete un delito en mérito a esto, o si se incumple una norma jurídica tributaria, por ejemplo, al realizar este contrato, bueno, no tendrá que resarcirse por el daño que implique la violación a estas normas. En este caso, estas cláusulas también serán consideradas nulas. Otra de las disposiciones relacionadas a la culpa es aquella que establece la culpa concurrente, prevista por el artículo 348 del Código Civil. Y nos dice que en caso que el deudor y el acreedor incurran en culpa, en primer lugar, o sea, puede darse la situación en que no solo sea el deudor el que incurra en culpa, ¿no ve? Puede haber un acreedor también que no ha recibido la obligación a tiempo, por ejemplo. Entonces, bueno, el deudor tampoco ha ido tampoco, ¿cómo diríamos? Tampoco ha cumplido, ha tenido la diligencia necesaria respecto al bien, que como ustedes saben, implica también el cuidado del mismo. Entonces esto pueda generar ciertas pérdidas, ciertos daños, cierto menoscabo en el patrimonio del deudor. En estos casos, el resarcimiento se disminuye en proporción a la gravedad e importancia de las consecuencias del hecho del acreedor, ¿no? Entonces, se disminuirá también según la actitud del acreedor que también ha sido culpable, ¿no? Si el acreedor podía evitar el daño, no hay lugar al resarcimiento. Eso es importante tomarlo en cuenta. El acreedor entonces que podía, por ejemplo, recibir en su momento la prestación y no lo ha hecho, entonces tendrá cierta culpa que, por tanto, exonere al deudor a pagar la reparación del daño. También se da, en el caso de la culpa, la figura de la culpa de los subordinados, prevista por el artículo 349 del Código Civil. Esta está relacionada a lo que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Nosotros hemos estudiado, recordarán ustedes, en teoría de la responsabilidad de los patronos, comitentes, respecto a los hechos de sus empleados. Entonces, la teoría plantea diferentes soluciones, digamos, o perspectivas. Una de ellas nos dice el principal es garante de los hechos de su dependiente, de cualquier hecho del dependiente. Otra teoría nos dice el principal, es decir, el empleador o el comitente, es responsable de lo que pasa solo en la esfera de sus intereses. Entonces el límite estaría en sus intereses. Finalmente, hay otra teoría que es la más aceptada, que nos dice que el dependiente del deudor es una prolongación de este para el acreedor. Para el acreedor, si una persona subordinada del deudor va a ser la que cumpla la obligación, entonces esta es una extensión, es como si fuera el mismo deudor, ¿no? Por lo que responde por su incumplimiento, salvo pacto contrario. Esto es importante también tomarlo en cuenta. Contrapuesto a los sistemas de culpa, hay una teoría del riesgo creado, ¿no? Esto lo estamos tomando como de manera referencial. Ustedes saben que hay un sistema de responsabilidad civil subjetivo en el caso en que, en el caso en el que se tenga que tomar en cuenta la reprochabilidad de la conducta del deudor, ¿no? O de la persona que va a ser responsable. Pero hay un sistema de responsabilidad objetivo cuando se toma en cuenta el riesgo en la actividad. Si hay una actividad riesgosa y en mérito a ese riesgo se ha generado un daño, entonces, bueno, tendrá que responderse por los daños generados, ¿no? Y esto, bueno, en la responsabilidad subjetiva tradicional, el fundamento es la conducta del obligado. Se toma en cuenta esa conducta, si ha sido culposa o dolosa, ¿no? Pero también hay otro sistema que es el del riesgo creado y en el incumplimiento de las obligaciones no resulta trascendente, sí resulta trascendente en el hecho ilícito que vamos a estudiar con posterioridad, ¿no? Las exigencias del mundo moderno ponen en tela de juicio la insuficiencia de esta teoría, o sea, es decir, de la teoría
de la teoría que defiende los factores de atribución subjetivos, ya que muchas situaciones no siempre obedecen a conductas culposas, ¿no? Es decir, hay daños que se generan sin que haya negligencia o imprudencia del agente del daño. Entonces, para esta perspectiva, que se sostiene por varios autores, el riesgo creado es un principio objetivo que permite determinar la responsabilidad de las personas, ¿no? El solo hecho de causar un daño genera la obligación de repararlo. No es necesario que analizarse la conducta del agente del daño. Quien obtiene ventajas de empresa en cuyo seno acaecen eventos dañosos es responsable también por estos daños, ¿no ve? Entonces, esto lo estamos tomando de manera referencial. ¿Por qué? Porque en el incumplimiento de las obligaciones, estimados estudiantes, prevalece el sistema de responsabilidad subjetivo. Ya va a prevalecer el sistema de responsabilidad civil objetiva cuando hablemos únicamente del hecho ilícito, ¿ya? Es decir, cuando se genere un daño, pero por responsabilidad extracontractual, ¿ya? Daño sufrido por el acreedor. Este es otro de los elementos que se requiere para que surja la responsabilidad del deudor, ¿no? Entonces, si no hay un daño, no se puede reparar el mismo. Este es el tercer presupuesto necesario para que haya la responsabilidad del deudor. La exigencia de un daño, ¿no? La norma exige que haya un daño, debe existir un daño. Se entiende por daño al menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio por el incumplimiento del deudor. En las obligaciones, la prestación debida por el deudor representa el valor pecuniario, el incumplimiento impide al acreedor beneficiarse con la cosa debida generando empobrecimiento, ¿no? Entonces, al generarse ese empobrecimiento, deberá repararse este daño que se ha generado en mérito a ello. Y si no existe tal, entonces deberá, eh, no existirá nada que reparar, ¿verdad? Sirve para restaurar el patrimonio del acreedor que ha quedado perjudicado por por la falta del cumplimiento oportuno. Está compuesto al menos por dos elementos que se encuentran en el artículo 344 del Código Civil. Y nos referimos a los siguientes: el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? El daño emergente está compuesto por la pérdida sufrida por la falta de ingreso de la prestación debida a su patrimonio. Entonces, es un empobrecimiento que se genera al acreedor. El lucro cesante, por otro lado, es la ganancia frustrada por el incumplimiento. Es lo que se ha dejado de percibir, ¿no? Lo que se ha dejado de percibir. Todo aquel monto de dinero que debería haber ingresado al patrimonio, pero no ingresó por el daño provocado. El daño puede ser de diferentes tipos. Pueden ser en razón de la causa, moratorios o compensatorios. El daño moratorio computa el detrimento patrimonial por la tardanza. El daño compensatorio comprende todo todo el menoscabo y sustituye a la prestación originaria. Por su relación con el damnificado, pueden ser daños comunes o propios. Serán comunes aquellos daños que cualquiera hubiese experimentado por el incumplimiento de la obligación. Pero hay daños propios, ¿no? Daños que que no cualquiera hubiese experimentado. Aquellos que sufre una persona por las circunstancias propias de la obligación, ¿ya? Entonces, hay ciertos daños que son propios de de la prestación misma, es decir, de la naturaleza de la prestación. Pero hay otros daños que, bueno, podrán darse en cualquier situación, ¿cómo diríamos? En situaciones similares. Por su conexión causal, hay daños inmediatos. Estos resultan invariablemente del incumplimiento del deudor, los daños que se dan inmediatamente.
Hay daños previstos que son contemplados por el deudor al contraer la obligación. En caso de que exista culpa, se cubre estos daños. Nosotros decíamos que hay ciertos daños que uno puede prever que se van a dar ante su incumplimiento. Entonces, esos, en caso de haber culpa, deben repararse. Hay daños imprevistos, no contemplados por el deudor al contraer la obligación, y estos son cubiertos en caso de que exista dolo. Por su relación con la prestación debida, los daños pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos, aquellos que conciernen a la prestación misma, y extrínsecos, que son los que sufre el acreedor en otros bienes suyos, ajenos a la obligación. Hay un ejemplo muy interesante sobre esto, ¿no? Hay daños intrínsecos cuando, a ver, por ejemplo, ¿no? Una persona vende una vaca enferma, entonces esto generará ciertos daños intrínsecos, ¿no ve? Que sea justamente los gastos que implique aquello, es decir, el pago del veterinario, qué sé yo, tal vez incluso se puedan generar, además de algunos gastos, bueno, también el gasto por los medicamentos, etcétera, ¿no ve? Pero hay gastos extrínsecos, es decir, los que se sufre, pero en bienes ajenos a la obligación. Que esta vaca esté enferma puede generar que otras vacas se contagien. Por tanto, hay un daño extrínseco ahí, ¿no? Porque comprende también un daño a las otras vacas que no formaron parte de la obligación. Por la naturaleza de la prestación, hay daños patrimoniales o morales. Los patrimoniales son susceptibles de apreciación pecuniaria y los morales no son susceptibles de apreciación pecuniaria, ¿no? Es decir, no son difíciles, o bueno, no se pueden cuantificar, por lo cual esto, establecer a cuánto ascienden los mismos dependerá de la argumentación del juez. Esto ya lo hemos visto también en teoría de la responsabilidad. Finalmente, se procede al resarcimiento de los daños, ¿no? A la indemnización de los daños y de los perjuicios. Esta es la evaluación en dinero de la totalidad del daño resarcible que el responsable debe satisfacer a favor del damnificado. Con este se restituye el desequilibrio patrimonial generado por el incumplimiento. Su fundamento es un imperativo de justicia, ya que existiría un agravio y un desequilibrio si no se restituye a la persona que ha sufrido el daño aquellos daños que se han generado, ¿no ve? La finalidad de la indemnización de daños y perjuicios es colocar al acreedor en una situación patrimonial equivalente a la que tendría si la obligación se hubiera cumplido. Esto ya lo hemos dicho. Bueno, la indemnización y el resarcimiento tienen significados diferentes. La indemnización será una compensación económica, mientras que el resarcimiento puede darse por equivalencia o de forma específica, ¿no? Implicando la dimensión real del daño causado, es decir, el resarcimiento puede hacerse, por ejemplo, reparando el bien, ¿no? Reparando el bien y no necesariamente compensando económicamente. Son dos conceptos que según la doctrina se distinguen, aunque muchas veces son tomados como sinónimos. ¿Cuáles son los caracteres de la indemnización? La indemnización es subsidiaria, entra en reemplazo del cumplimiento, ¿no? Es decir, no es la regla, es únicamente si hay incumplimiento, recién en aquel momento opera la indemnización. Es pecuniaria porque se compone de dinero, puede realizarse, se va a realizar cuantificando el daño. Tiene carácter resarcitorio, pues no persigue castigar al responsable. La responsabilidad civil, estimados estudiantes, busca reparar un daño, reparar una situación perjudicial para alguien, ¿no ve? No busca establecer una pena, exceptuando el caso de los punitive damages, ¿no? Que hemos estudiado en materia de teoría de la responsabilidad, en el cual ante el incumplimiento de normas constitucionales,
El juez puede establecer montos altos para ejemplificar ante el resto, ¿no ve? Pero eso no existe en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico únicamente el resarcimiento o la indemnización, mejor dicho, busca reparar el daño, no busca establecer una pena. Los requisitos de este daño resarcible son los siguientes. En primer lugar, tiene que ser cierto, es decir, tiene que haber ocurrido en los hechos. Tiene que ser subsistente, es decir, no tiene que haber sido reparado para que se lo pueda indemnizar. Personal, el demandante pretende la indemnización, ¿no ve? Debe afectar un interés legítimo, es decir, que debe ser probado por el damnificado también. Para evaluar los daños, esto puede darse de manera convencional, judicial o legal, ¿no? Convencional mediante una cláusula penal. La cláusula penal es un acuerdo que se va a dar entre las voluntades de un deudor y un acreedor, en el que se establece se establece previamente al cumplimiento o incumplimiento de la obligación cuánto serían los daños y perjuicios, ¿no? Por ejemplo, podemos establecer una cláusula penal compensatoria o moratoria, ¿no? A ver, demos un ejemplo. Con John Bautista celebramos un contrato de compra-venta de un lote de terreno y ponemos como cláusula penal compensatoria que si yo no le cumplo con la entrega del terreno, le entregaré un automóvil, ¿no ve? Un automóvil. Entonces habrá una cláusula penal que establezca que los daños y perjuicios se puedan dar o se puedan compensar con otro bien, ¿no? O pueden ser moratorios, ¿no? Es decir, en caso de incumplimiento, se tendrá que pagar una multa de tal monto, ¿no? Es decir, no una multa, sino una reparación de daños en tal monto. Es decir, qué sé yo, mensualmente el 3% del monto de dinero, ¿no? La reparación de los daños y perjuicios también puede ser judicial, es decir, el juez en un proceso puede determinarlos y finalmente legal, ¿no? En el caso de la mora en obligaciones pecuniarias, la ley es la que establece que esos daños van a ser el monto legal permitido en cuestión de intereses. De esta manera, entonces, estimados estudiantes, nosotros hemos podido desarrollar algunos aspectos, ¿no? De la responsabilidad que emana, o bueno, que emerge ante el incumplimiento de la obligación. Ya para terminar, revisemos la relación de causalidad, ¿no? Después vamos a ver con más detalle la teoría de la responsabilidad civil. Ahorita estamos viendo cuáles son los requisitos para que ante el incumplimiento sea responsable el deudor. Finalmente, para que sea responsable el deudor, es decir, para que se determine el pago de los daños y perjuicios, tiene que haber una relación de causalidad, una relación de causa y efecto entre el incumplimiento del deudor y el daño generado al acreedor. Este elemento cobra trascendencia en la responsabilidad por el hecho ilícito también, ¿no? Ya que es difícil afirmar que un hecho ha sido generado por otro. Nosotros ya lo hemos estudiado, hemos visto que hay ciertas teorías de la causa, ¿no? Puede existir varias causas llamadas concausas, y esto hace más difícil establecer cuál es la causa generadora del hecho o por el contrario, si ha sido resultado de la concurrencia de todas estas. Entonces, si han sido varias las causas, también determinar la responsabilidad se complica. Pero en materia de incumplimiento, el incumplimiento tiene que ser la causa del daño, ¿ya? Tiene que haber ese nexo de causalidad. En materia extracontractual se han generado diferentes teorías para aclarar esto del nexo de causalidad y las vamos a ir estudiando cuando veamos la teoría de la responsabilidad. Entre estas encontramos la teoría de la causa sine qua non, la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa preponderante y la teoría de la causa adecuada, ¿no? La teoría en términos simples, la teoría de la causa sine qua non nos dice que idealmente nosotros analizamos cuáles son las causas. Si quitamos una idealmente y no se hubiese producido el daño en ese ejercicio lógico, entonces esa será la causa, nos dicen, ¿no?
La teoría de la causa próxima nos dice que el hecho más próximo es el que determina, o bueno, el que sería el causante, ¿no? Del daño o del hecho. La teoría de la causa preponderante nos dice, bueno, tendrá que ser la más activa o tendrá que ser la causa que mayor influencia hubiese tenido, pero no es tan clara, ¿no? Pero la teoría que más trascendencia tiene hoy en día es la teoría de la causa adecuada, que nos dice, si normalmente un hecho produce determinada consecuencia, entonces esa es la causa. Se basa entonces en el concepto de normalidad. Esto ya lo vamos a desarrollar un poquito más en nuestras siguientes clases. Hasta acá hemos podido ver la responsabilidad que emerge ante el incumplimiento de la obligación. Ya corresponderá analizar la teoría de la responsabilidad civil con mayor detalle. Y analizaremos en este tema además algunos requisitos que deben concurrir para ser responsable por un hecho ilícito, ¿no? No se olviden entonces que para que haya responsabilidad del deudor tienen que haber 4 aspectos, 4 elementos. Un incumplimiento por el deudor, la imputabilidad del incumplimiento, es decir, tiene que haber al menos culpa, tiene que haber un daño sufrido por el acreedor y tiene que haber una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño sufrido por el acreedor, ¿no? Es decir, tiene que haber esa causalidad para determinarse la responsabilidad civil que emerja del incumplimiento. Muchas gracias por su atención. En caso de tener dudas, pueden realizar las consultas que vean necesarias por este medio o pueden acudir también a nuestro foro de consultas. Muchas gracias. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.